Soy Sofía Villalba, tengo 26 años, nací en Guatemala, soy la tercera en una familia de 8, somos 5 mujeres y un hombre, yo tengo una gemela, estoy comprometida y me falta 1 mes y medio para casarme. Y viendo hacia atrás, pienso que he tomado muchas decisiones importantes en mi vida respecto a mi vocación, y la verdad es que en toda esa etapa me he sentido súper acompañada, pues más que nada acompañada de Dios. En el primer año de la U salí con un chavo, duró poco, la verdad es que no funcionó, pero meses después en la oración me hice la pregunta como ¿por qué si puedo intentar con un chavo tener una relación y pienso en la oración que tal vez Dios me puede pedir algo, me da miedo y no me atrevo a decirle que sí? Yo pedí la admisión a los 19, 20 años, segundo año de la universidad. Al año me fui a ir a un centro y empecé a trabajar, y al inicio todo bien, pero siempre había algo en mi interior que no hacía como un clic, como que tenía una lucha constante, pero en mi interior siempre era como, o sea, las demás pueden, yo también puedo. Pues después de un tiempo, o sea, creo que fue una decisión dejar de ser numeraria, ver que no era mi vocación, fue una decisión que fue madurando con el tiempo. Parte de mi forma de ser es ser intensa, entonces conmigo misma sí era como, tengo que poder, o sea, yo quiero ser numeraria, tengo que poder. Como que yo pensaba, tengo que poder ser numeraria porque es vivir en familia, uno quiere a la gente te quiere. Quiera que no, yo me ponía un peso encima, nadie más me lo ponía, pero yo quería que funcionara, ser numeraria. Entonces, estar desde fuera me quitó un peso y ya vi con otros ojos. De parte con las que vivía en la casa, súper comprensivas, me sentí súper apoyada. Desde mi experiencia, pienso que la hora sí facilita que uno pueda tomar decisiones libres. Pues es quitarte ese miedo y decir, esto estoy sintiendo, y siempre lo reciben bien. O sea, la decisión que tú querrás, pues vamos a buscar que sea la mejor para ti y siempre apoyarte. Y la verdad es que uno de los retos, quiera que no, vivir en un centro, pues yo tenía el oratorio ahí todos los días. Eso me facilitaba un montón la relación con Dios, y a estar pues viviendo en la casa de mis papás tenía que buscar a dónde ir a hacer oración y tener en el corazón eso de no quiero perder mi plan de vida. Gracias a Dios tenía amigas que también recibían formación, entonces ese acompañamiento me sirvió mucho. Y luego también pues irme dando cuenta que tal vez mi vida estaba orientada a vivirla con alguien más en el matrimonio. Entonces también regresar así con los ojos abiertos a ver si encontraba esa persona que Dios había pensado para mí. Entonces pues al final Dios sorprende. Mi relación al día de hoy con la gente del Opus Dei es pues desde amistad. O sea, yo de mis amigas íntimas las cuento así, numerarias, con las que viví, y es gente que pues que quiero un montón, quiero muchísimo. Al día de hoy pienso que me hace ser la persona que soy. O sea, es tal, obviamente uno tiene sus luchas, pero intentar estar alegre todo el tiempo, intentar tener a Dios presente en todo dirigirlo a Él, no lo tendría como tan presente si yo no hubiera vivido eso. Pues ahorita que va a cumplir 100 años el Opus Dei, pensando cosas que agradezco, justo eso, la formación. Pienso que pues al final soy una persona un poco sentimental y a veces pues querer a Dios nos puede mover el sentimiento, pero sin la formación como ese amor no sería tan sólido. Entonces le agradezco muchísimo todo este tiempo de formación, porque pues a mí me ayuda mucho a entender el por qué hago las cosas para Él, por qué lo amo, y pues acercarme a Él, entender quién es Dios, y eso me ha ayudado muchísimo en Opus Dei.